Hola, ¿qué tal? Estamos ahora aquí para poder dar la introducción a la lección del primer trimestre del año 2013. El título de la lección, Los Orígenes, un tema fascinante que estudiaremos a lo largo de este trimestre. Estamos juntamente con el profesor Fernando Eluqui, quien es biólogo y teólogo, para presentar y dar una introducción a esta lección. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, que es también teólogo, es actualmente el decano de la Facultad de Teología y es un estudioso de la paleontología. Vamos a conversar juntos sobre este fascinante tema del creacionismo o evolucionismo, la posición bíblica y la posición que no está de acuerdo con la Biblia. Vamos a entonces iniciar este diálogo y vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias, guíanos en este estudio. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es este grande conflicto? En busca de los orígenes. Mucha gente quiere saber cómo comenzó todo. Si fue creacionismo por la mano de un Dios superior o fue evolucionismo, que es aquella consecuencia no es organizada, ¿no? Sencillamente, mi área es las ciencias. Me he metido en muchos lugares de alta investigación en Argentina, en Estados Unidos, en distintos lugares, para ver hasta dónde llega el intento humano de explicar los orígenes en una forma científica. Muchos me preguntan, ¿puede usted demostrar científicamente la existencia de Dios? Y nosotros, lógicamente, decimos, si tú sabes ciencias, estás haciendo una pregunta que no funciona. Porque la existencia de Dios es una cuestión de carácter espiritual. Las ciencias fácticas, como la física, la química, tienen el método experimental. Es imposible aplicarlo a Dios. Y las ciencias ideales o formales, lógica, matemática, filosofía, etcétera, no tienen un método de verificación. En las ciencias sí, pero el asunto ahora es cómo explicar. Y yo he encontrado a través de los años hasta ahora que se les ha ido desmoronando el piso. Por ejemplo, para explicar el origen del universo, la teoría del Big Bang, propuesta por George Gamow, ¿no? Alpher y Bethe, el Big Bang caliente, empezó como que una explosión de algo desde el centro, actuó, y por eso es la expansión del universo y el alejamiento de las galaxias. Pero se dieron cuenta que la velocidad, en vez de ir parando, frenándose, se está acelerando cada vez más. ¿Cómo explicar eso? Una nueva rehipótesis sería la de la energía oscura. O sea que es una fuerza desconocida. Ellos mismos físicos dicen, no sabemos qué es, pero no tenemos otra forma de explicarlo. Está jalando desde afuera a las galaxias y a todo. ¿Qué es esto? Incluso los que son de ciencias paranormales, astrología y todas estas ciencias, llamadas ciencias que no son, sino falsamente llamadas ciencias, tratan de introducirse dentro del campo científico para decir que la energía oscura puede ser positiva, puede ser negativa. Si yo uso el pensamiento positivo, y yo he visto personas que dicen, estoy orando por ti, y le están haciendo pasos, y ellos sienten que están transfiriendo energía positiva a la persona. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. La ciencia tampoco ha podido explicar el origen de la vida. El último conferencia internacional sobre el origen de la vida se celebró, como lo he dicho en ocasiones anteriores, en Firenze, en Italia, en el 2008. No encontraron una forma de explicar cómo puede empezar la vida a partir, por ejemplo, del ADN, del ácido ribonucleico, etc. Toda la estructura, la complejísima ingeniería que reviste la estructura genética, ¿no?, de la herencia. No es posible explicar que un monómero, un polímero simple, se pueda replicar por sí mismo. ¿Qué hicieron? Vamos a dejarlo para una próxima conferencia. ¿Cuál? En México, en Texas, en el Hotel Galveston, del 10 al 15 de enero del 2010. No han vuelto a hablar más.
Yo he buscado, investigado por todas partes, no existe tal. Se han quedado sin piso. ¿No? Y en cuanto al origen de la materia y la energía, que también es parte del Big Bang, hubo un seminario mundial sobre la capacidad de demostrar que el bosón de Higgs, ¿no?, la partícula hipotética, siendo solo energía puede transformarse en materia, cosa que jamás se ha visto. El hombre hasta ahora no logra transformar energía pura en materia palpable. No existe. De manera que el fundamento de la física que dice nada se crea, nada se destruye, solo se transforma, queda a medias. Se puede transformar materia en energía, pero energía pura en materia jamás, no se ha visto. Entonces estamos en el aire. Y ellos han dicho, con esta máquina, el LHC, en la frontera franco-suiza, que se ha inaugurado hace unos 3 años atrás, están intentando producir una capacidad, una potencia tal en teraelectronvoltios para ver si es posible, aplicando energía pura y que produzca materia. Y con eso podrían demostrar que no es necesario Dios para crear de la nada, crear materia y crear el universo. Pero apenas han encontrado hasta ahora 5 sigmas o probabilidades de que eso puede existir. Pero la verdad, el LHC no ha dejado ni un pico miligramo de materia en sus máquinas aparatos. No es posible transformar energía en materia. Estamos sin piso. Entonces, ¿en qué vamos a creer? Si la ciencia verdadera o la ciencia seria busca y cada vez encuentra menos, o como en Marte, solamente arena, sin vida. Entonces, ¿no será que hay un diseñador que es el que crea la vida, que es el que dijo acá mientras caminaba en la tierra, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Y eso lo he testificado yo y lo testificaré hasta que el día en que el Señor me diga, basta, hasta acá nomás, Fernando, iré bendiciendo a Dios y diciéndole, Señor, gracias por la vidaza que me diste, conociéndote, disfrutando de la vida aún de viejo, ¿no? Espero, esta vida no es la vida. La vida es la que tú has prometido y tú nunca fallaste en tus promesas. Y pasando a otro tema, justamente todos estos asuntos relacionados con el creacionismo, el tema de los fósiles, que llama mucho la atención. Hay una pregunta en medio de todos esos fósiles y hay versiones diferentes en relación al origen de los fósiles y de las placas tectónicas, en fin. ¿Cuál es el concepto bíblico en relación a los fósiles encontrados y si hubo o no animales prehistóricos grandes como los así llamados dinosaurios, etcétera? Bueno, este es un tema que a todos nos fascina y en los últimos 150 años se han suscitado una serie de descubrimientos paleontológicos muy importantes en diferentes partes del mundo y de diversos tipos y calibres, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado no solamente restos óseos fosilizados de los llamados dinosaurios, ¿no?, que han sido clasificados en varias especies, aunque no son muchas, en realidad son pocas. Algunas están casi completas, otros son simplemente restos, muy pocos restos parciales. ¿No? Y en algunos casos casi completos, como por ejemplo las ballenas fosilizadas que nosotros tenemos aquí en la formación Pisco, al sur de la ciudad de Ica. En otras partes del mundo se encuentran entre las rocas, por ejemplo, rastros de huellas de dinosaurios, ¿no?, fosilizadas, que se considera que durante el momento del diluvio, mientras las deposiciones de tierra se iban dando a medida que se iba acomodando todo lo que se movió a través del diluvio, ¿no?, todas las piedras, barro, algunos de los animales que todavía quedaron vivos, pues dejaron huellas impresas sobre la roca que después fue tapada rápidamente de tal manera que la huella quedara pues ahí evidentemente fija, ¿no? También hay de todo tipo, ¿no?, de insectos que han quedado fosilizados en la roca o en elementos líquidos, huellas de hojas de todos tipos. Y lo más interesante de todo esto que se viene descubriendo es que muchos de los animales, o particularmente peces o insectos que fueron destruidos por el diluvio, son muy similares a los seres vivientes que nosotros hoy tenemos. Algunos de ellos ya han desaparecido, por cierto, pero
Los estudios sobre algunos de esos organismos muestran que ya eran complejos como tal en el pasado. Ahora, concentrándonos un poquito en un estudio que es más cercano y que nuestra Universidad Peruana Unión desarrolla ya hace más de 7 años en la formación Pisco, en Ocucaje, Ica. Allí hay cientos de ballenas enterradas en diatomea, que es una especie de algas fosilizadas que en grandes cantidades han formado prácticamente montañas. Y a la superficie afloran una cantidad variada, no solamente de ballenas, sino de otros seres marinos, zona que se encuentra a una distancia de unos 7 o más kilómetros de la costa. ¿Cómo llegaron ahí? No es fácil explicar eso, ¿no? Quienes creen en la evolución, pues piensan que el mar en algún momento llegó hasta ese lugar, que quedaron aislados en algún momento y bueno, fueron muriendo a medida que pasaba el tiempo. Pero las investigaciones demuestran que esas ballenas murieron de forma muy rápida, muy abrupta, porque cuando uno compara la muerte de una ballena actual con los rastros fosilizados que tenemos ahí, no es igual. Una ballena normalmente tiende a morir de una manera lenta, es decir, en el sentido que se va destruyendo su piel, sus huesos se van desmembrando y con las olas pues todo eso se va extendiendo en el mar. En cambio, estas ballenas están en posición de vida, no en posición de muerte. Sus vértebras están unidas, en algunos casos hasta el disco que une las vértebras están completas. Y si bien es cierto, algunas veces hay partes que faltan, como de las aletas o a veces la cabeza está rota, todas ellas más bien muestran evidencias de un sepultamiento que es abrupto, ¿no? No hay rastros, por ejemplo, en los huesos de carroñaje por tiburones, no hay rastros de dientes. Hay sí en el entorno a veces dientes de tiburones que se encuentran, pero los huesos no tienen rastros de aquello. Y en algunos casos todavía la capa protectora que divide el hueso con la carne todavía está ahí. Entonces, todas esas evidencias nos muestran que en algún momento del diluvio esas ballenas quedaron encerradas y fueron sepultadas de una manera pues abrupta, ¿no? Todo ello corresponde perfectamente con las evidencias que nosotros tenemos de un diluvio catastrófico que ocurrió en el pasado. Y que es sustentado por la Biblia, ¿no? Exactamente, ¿no? La palabra de Dios no describe todos los detalles, describe todo el periodo de más de un año en el cual duró la lluvia que tapó prácticamente todo monte alto que existía antes del diluvio. Porque en ese tiempo no había montañas gigantes. No había, exactamente, ¿no? Sin embargo, todo fue retransformado, ¿no? Totalmente cambiado. Pero el diluvio, descrito en la palabra de Dios, nos aclara muchas cosas que nosotros encontramos en estos medios, ¿no? Cómo hay capas que están puestas en una posición que normalmente un movimiento normal de las placas tectónicas no lo haría así. Evidentemente tuvo que haber una serie de cambios bien drásticos en la corteza terrestre para producir pues, los cañones o las montañas tan altas, ¿no? En las diferencias de tamaños que hay, ¿no? La palabra de Dios simplemente cuenta este evento y nosotros a través de la ciencia estamos encontrando que ella no se equivocó, que es precisa en describir cada uno de los elementos, tanto en los fósiles que existen, ¿no? La Biblia no describe tampoco mucho o casi nada prácticamente del tema de los fósiles, habla solamente de algunos monstruos marinos, más no de los fósiles que nosotros ahora podemos ver en algunos museos o en algunos descubrimientos. Sin embargo, es interesante notar que muchos de los fósiles encontrados, muchos de los dinosaurios encontrados, no son tan grandes como realmente nosotros nos imaginábamos, pero eran animales en algunos casos que podrían sí ser demasiado grandes como para entrar en el arca o para sobrevivir en una época posterior donde en el cambio completo de la tierra no habría suficiente alimentos para que ellos pudieran sobrevivir. Entonces Dios en su misericordia también destruyó muchos de esos animales que en algunos casos han sobrevivido hasta este tiempo, ¿no? Una última pregunta para ambos, tal vez para cerrar este pequeño diálogo. La gente habla mucho de millones de años, que eso ocurrió en millones y millones de años. ¿Será que fueron todos esos millones de años? ¿El carbono 14 puede medir hasta cuánto tiempo? En fin, ¿qué consiste todas esas medidas de tiempo? ¿Y cuál es la posición del área de la visión creacionista? Bueno, si empezamos con el carbono 14, fue creado por un judío, Willard F. Libby, y él terminó diciendo que la confiabilidad del carbono 14 es muy débil, sencillamente porque el carbono es un átomo
muy liviano. Y si se hace radioactivo, el átomo de carbono no puede retener la cantidad de nucleones tan largo tiempo, ¿no? Y entonces él dice, unos 60.000 años, ¿no?, es más o menos confiable. El resto solamente son cálculos de probabilidades. Por eso ha decaído. Ya no se está usando el radiocarbono 14 como método cronométrico de fósiles. Ahora hay métodos mucho nuevos, ¿no?, de spin y una serie de procedimientos que sería largo explicar, que quitan menos material de los fósiles, no tienen que usar tanto material destruyendo el fósil, y que siempre están basados en cálculo de probabilidades. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Había radioactividad antes del diluvio, estaba a flor de tierra, las condiciones eran distintas. El suelo era regado por un vapor, según explica la palabra de Dios. Entonces no había lluvia todavía. La atmósfera tendría otra naturaleza. ¿Qué es eso de las aguas de arriba, las aguas de abajo? En fin, hay muchas hipótesis que tratan de explicar eso, ¿no? Parece que el cielo, la atmósfera estaba muy bien protegida, mucho más que la capa de ozono y todas estas cosas. No éramos vulnerables a la radiación cósmica, rayos alfa, rayos beta, radiación gamma, etc. No existía eso. Entonces, si nosotros pensamos en la cronología bíblica, ¿no?, así, aceptamos hasta unos 6.000 años, ¿qué radioactividad podían tener los seres muertos en esa época? Porque sencillamente, porque nosotros somos radioactivos, muchas veces no lo sabemos. Comemos plantas radioactivas. ¿Por qué? Porque la atmósfera está formada por nitrógeno. Peso atómico, 14. En cambio el carbono tiene peso atómico 12. Pero en la atmósfera llega la radiación cósmica, que es vulnerable, cambia y convierte en iones radioactivos a los átomos de nitrógeno y se convierte equivalentemente a carbono. Y ese carbono, que es ex nitrógeno, se va a portar como si fuera carbono. Con el viento revolotea, llega hasta la tierra, las plantas lo captan en la fotosíntesis, entonces la planta tiene carbono radioactivo, de peso atómico 14. Y todo lo demás, nosotros comemos las plantas, estamos comiendo radioactividad, ¿no? Entonces, este es el asunto que planteamos ahora, ¿no? Cuán eficaz y cuán cierto es esto de las dataciones radiométricas, ¿no?, de los fósiles. No hay, digamos, una posibilidad. Incluso los mismos radiometristas dicen que a partir de las explosiones de Mururoa, en el atolón francés del Pacífico, o desde el Alamogordo y la primera bomba atómica que estalló, cambió completamente la física de la atmósfera terrestre. Hoy día no es posible medir con exactitud la cantidad de años. ¿Por qué? Porque hay zonas que han sido violentamente radioactivadas y la radioactividad demora mucho en extinguirse. ¿En qué consiste entonces el método radiométrico? El desgaste del carbono. Porque la radioactividad, digamos que es un metal pesado como el plutonio, se va desgastando, va emitiendo nucleones, etc. Y llega un momento en que ya no tiene más que botar, ya está equilibrado su cantidad de átomos, entonces queda convertida en plomo, siguiendo todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuánta radioactividad tiene? Y se ha calculado, dice, que la vida media del carbono radioactivo vendría a decir 5.730 años para que llegue a la mitad. Un fósil medido allí, 5.730 años, quiere decir que él murió y dejó, se ha reducido a la mitad su capacidad radioactiva. Entonces calculan que esa es la edad. Pero todo eso está siendo seriamente cuestionado. No hay exactitud. Todo es estadística. Yo me aprovecho para decir, esto es una necesidad matemática de los teóricos. Yo he visto en los laboratorios de alta investigación en Estados Unidos, Fermilab, Stanford, etc., grandes discusiones entre teóricos y lo que le llaman experimentalistas. El teórico no quiere aceptar que simplemente es un sueño, una necesidad matemática de que las cuentas cuadren, ¿no?, que sus cuentas matemáticas cuadren. Pero la realidad es muy distinta.
los hechos le demuestran al teórico, y entonces es cuando el teórico se ve en la necesidad, urgido por los hechos, de crear una nueva hipótesis, ¿no? Y seguir, ¿no? Siga creando y creando hipótesis que traten de explicar, pero todo queda solamente en la teoría, ¿no? Son grandes soñadores, imaginadores de explicaciones de que Dios no existe y que las cosas se han hecho solas. Y para eso tendríamos que tener muchas evidencias, ¿no? Una cosa... Pero por la fe también, ¿no? Aceptar aquellas cosas que nosotros también por la fe las aceptamos, el creacionismo, pero hay evidencias mucho más sólidas, ¿no? Un punto que yo quiero profundizar sobre lo que venimos discutiendo es que en la teoría de la evolución, o todos aquellos que creen en la evolución, utilizan un tiempo mucho más extenso para poder justificar el surgimiento de la vida y el desarrollo de seres inferiores a seres superiores. Entonces, se necesita mucho más tiempo para que se pueda desarrollar alguno de estos aspectos. Sin embargo, cuando uno recurre a la Biblia para encontrar algún sustento sobre el tiempo, la Biblia no especifica así detalladamente cómo es eso. Simplemente en la secuencia histórica de las genealogías, desde nuestro tiempo hasta atrás, nosotros podemos determinar que la Tierra es una Tierra joven, es un planeta joven, que puede tener 6.000 años o podría tener un poquito más, pero no tiene más de 10.000 años, más de 8.000 años, no es más antigua. Y que la vida aquí surgió hace poco tiempo atrás. Indudablemente la palabra de Dios establece que ello fue resultado de la obra directa, de la mano y la palabra de Dios, ¿no? El salmista dice explícitamente que Dios por su palabra creó todas las cosas que nos rodean a nosotros y que el hombre fue creado por sus propias manos, ¿no? Y por el soplo de vida que le dio. Así que estamos frente a un planeta donde las cosas pueden ser antiguas, ¿no? Los fósiles, pero en realidad la historia real de nuestro planeta es muy joven, muy diferente de cómo lo plantea la evolución. Otra contribución sería esta, ¿no? Se basa esto de los millones de años en las distancias, pero hay que tener presente que la Biblia, especialmente el Génesis, describe someramente la creación de nuestro planeta y el sistema de su entorno, pero no está hablando, salvo el versículo 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refería a todo, pero esas son unas dimensiones muy distantes a nosotros. Está demostrado que la luz tiene su velocidad, es una constante que se puede demostrar por interferometría, ha sido harto demostrada, ¿no? El cuerpo más cercano a nuestro sistema solar es Próxima Centauri, 4.2 años luz de distancia. Quiere decir que lo que vemos de esa estrella, estamos viendo lo que sucedió 4 años y 3 meses allá. Y si dirigimos a la galaxia más cercana a la Tierra, está demostrado por el tamaño y todas las características de sus estrellas cefeidas, que la luz de Andrómeda, de la galaxia Andrómeda, demora 2.200.000 años en llegar a nosotros. Pero la Biblia no nos está hablando de esas cosas. Esas cosas las investigaremos cuando Cristo mismo nos indique, ¿no? Pero no podemos medir la Biblia con la velocidad de elementos que están muchísimo más distantes. Aceptemos la grandeza, la enormidad de un Dios que es capaz de estar en todo, hasta en el último, ¿no? Como me sucedió a mí. Un habitante en un ignoto átomo en el inmenso universo llamado la Tierra para responder una oración que yo elevé y me la contestó palmariamente. Sería cuestión de explicarlo, aunque ya lo hice en ocasiones anteriores. Muchas gracias, profesor De Luc, y muchas gracias, pastor Orna. Ese era el tema que desarrollaremos a lo largo de este trimestre en la lección de Escuela Sabática. Dios bendiga este estudio y recuerde que el día 15 de febrero será nuestro encuentro, aquel encuentro vivo.adventistas.org. Allí nos encontraremos para un foro especial sobre evolución, creación. El título es En busca de los orígenes. Muchas gracias, que Dios bendiga el estudio de su palabra.